Antes de que el mal tomara forma y mucho antes de que el primer ser humano pusiera un pie sobre la tierra, los cielos estaban gobernados por la infinita bondad de Dios. Todo en su creación era perfecto, cada ángel reflejaba una luz inmensa, irradiando pureza y amor en su ser más profundo. En aquel reino celestial, todos sentían un respeto absoluto hacia su Creador, quien los había moldeado con sabiduría infinita. Sin embargo, entre todos los ángeles que poblaban el cielo, uno se destacaba con un resplandor particular. Este ser no solo era hermoso y sabio, sino que también poseía un carácter noble y un poder que lo colocaba por encima de los demás. Era Lucifer, el querubín que caminaba entre las estrellas, la estrella más brillante de todo el firmamento. Lucifer no solo era la obra maestra de Dios, sino que se le había otorgado el don de la inteligencia suprema. No había ser en el cielo que poseyera una mente más brillante que la de él, a excepción de Dios mismo. Desde su creación, Lucifer fue considerado el líder natural entre los ángeles. Su sabiduría no tenía límites y su belleza era un reflejo tangible de la perfección divina. Fue creado para ser el príncipe de la luz, el guardián de la pureza y la armonía en el cielo. Sin embargo, como un ser creado, no estaba exento de la posibilidad de la caída. Aunque su existencia estaba llena de luz y conocimiento, algo dentro de él comenzó a cambiar, algo que gradualmente transformaría al más brillante de los ángeles en el ser más oscuro que el mundo haya conocido, Satanás. Su caída no fue una mera transformación, sino el inicio de la corrupción de toda la creación. Como la estrella más brillante del cielo, Lucifer tenía una responsabilidad única. Pero la bondad no fue suficiente para evitar que el veneno del orgullo se infiltrara en su corazón. La belleza que poseía comenzó a ser vista por él como un derecho, y la inteligencia que lo hacía sobresalir se convirtió en la base de su deseo por la supremacía. El corazón de Lucifer, que alguna vez había sido puro y lleno de devoción hacia su Creador, se llenó de un anhelo insaciable, la necesidad de ser igual a Dios, de ascender más allá de su propio rango, de tomar el lugar de su Creador. Fue en ese momento cuando el orgullo, ese veneno letal, comenzó a corroer su ser. La brillante luz que antes reflejaba la gloria de Dios comenzó a oscurecerse, y de ese mismo corazón surgió la rebelión. Lucifer no se conformaba con ser el líder entre los ángeles, con ser la estrella que guiaba a todos hacia la luz. Su ambición lo llevó a desear algo mucho más grande: quería ser Dios. Quería colocar su trono sobre las estrellas del cielo, igualarse al Creador y tomar el lugar de aquel que lo había creado. Esta soberbia fue el principio de su caída, y así fue como comenzó la rebelión en los cielos. Ahora, observemos cómo comenzó la corrupción del alma de Lucifer, la transformación que lo llevó a alejarse de la luz que una vez lo definió. Al principio, fue una chispa fugaz, un pensamiento efímero que pasó por su mente como un susurro. Lucifer comenzó a cuestionarse a sí mismo, a dudar de su posición en el cielo. ¿Y si mi luz pudiera brillar más intensamente, y si mi gloria no necesitara siempre ser subordinada a la voluntad de otro? Estas no eran preguntas grandes ni audibles, sino pequeñas dudas que se arraigaban en su interior, como semillas que germinan en la oscuridad de la mente. De esta manera, la inquietud comenzó a formar su imagen, Lucifer imaginándose a sí mismo en lo alto, en el trono celestial, siendo aclamado por los demás, sin tener que servir a nadie más. Cada vez que Lucifer cumplía con sus deberes, esas preguntas calladas en su corazón crecían más fuertes. Su ambición se expandía en silencio, alimentada por pensamientos que se negaba a compartir. Mientras tanto, el cielo seguía en perfecta armonía, sin saber que una sombra comenzaba a crecer en su centro. Lucifer, que alguna vez brilló con una luz inmaculada, comenzó a volverse distante. Los demás ángeles comenzaron a notar un cambio sutil en su actitud. Se volvió más introspectivo, más distante, como si ya no estuviera completamente presente en el paraíso. Un día, Gabriel, preocupado por su hermano, se acercó a Lucifer con una mirada inquisitiva. «Lucifer, hermano mío, ¿qué pesa en tu corazón? Te noto extraño, como si tu luz estuviera apagada», le dijo con tono suave. Lucifer lo miró a los ojos, pero sus palabras ya no eran las mismas.
Hay cosas en el cielo que incluso nosotros no podemos comprender, querido Gabriel, respondió, con un tono que dejaba entrever algo más oscuro, algo que estaba naciendo en su alma. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero antes de poder decir algo más, Lucifer desvió la mirada y se alejó, evitando continuar la conversación. Había algo dentro de él que no quería compartir, algo que ya no podía ser detenido. Día tras día, la transformación de Lucifer se hacía más evidente. Su voz, que antes lideraba los coros celestiales con una majestuosidad que inspiraba devoción, comenzó a apagarse. Dejó de cantar con la misma pasión y dedicación que lo caracterizaba. En su lugar, permaneció callado, observando el cielo con una mirada llena de orgullo y resentimiento. Los demás ángeles, que alguna vez lo seguían con fervor, empezaron a sentir su ausencia. La armonía del cielo parecía incompleta, como si una estrella brillante se hubiera apagado en el firmamento. En el cielo, las reglas eran claras, pero no había cadenas. Dios había otorgado a los ángeles el libre albedrío, la capacidad de elegir amar y servir de manera voluntaria. Esta libertad era parte de la perfección que les había dado, pero también era lo que les daba el poder de elegir el camino del bien o del mal. Mientras Lucifer luchaba con sus propios demonios internos, los ángeles a su alrededor comenzaron a percibir una tensión en el aire, una sensación extraña que provenía de su elección, de su lucha interna. Algunos, cegados por su grandeza y poder, comenzaron a escuchar sus palabras con nuevos oídos. Ya no lo veían como el líder noble que los guiaba, sino como una figura que prometía algo más. Empezaron a seguirlo en silencio, sin saber que estaban caminando hacia la oscuridad. Un querubín, que había sido testigo del cambio en Lucifer, se acercó un día y le dijo: Lucifer, hermano, ya no parece que encuentres alegría en el canto, ¿es eso cierto? Lucifer lo miró con una sonrisa fría, tan distante como el propio abismo. He encontrado nuevos objetivos, cosas más allá de lo que conocíamos. Tal vez haya algo más grande que lo que hemos experimentado aquí, respondió. Fue en ese momento cuando el lucero de la mañana tomó su decisión, la decisión que marcaría el comienzo de su caída. La chispa que antes ardía en el corazón de Lucifer se convirtió en una llama, y esa llama creció hasta transformarse en un fuego incontrolable. Subiré más alto, pensó, me sentaré en el monte del testimonio y seré semejante al Altísimo. Así, su resplandor cambió, ya no era la luz que irradiaba en alabanzas a Dios, sino la llama ardiente de su ambición. El paraíso, que hasta ese momento había sido perfecto y lleno de paz, sintió el primer temblor de la rebelión. Lucifer, cuya esencia siempre fue luz, se tornó en una fuerza oscura que comenzaba a desafiar la autoridad del Creador. El nombre de Lucifer, que significa el que trae luz, no era solo un título vacío. Era, en verdad, el faro del cielo, la estrella de la mañana que surgía primero para iluminar a los demás en la vasta oscuridad de la creación. Todos los ángeles escuchaban sus palabras con devoción, porque hablaba de Dios con una profundidad y comprensión que nadie más poseía. Su luz era la luz de la sabiduría y la perfección, pero esa misma luz comenzó a desviar su rumbo. Los ángeles no eran simples almas inocentes, sino seres sabios y fuertes, reflejos de la pureza de Dios. Sin embargo, Lucifer logró atraerlos, no con mentiras o promesas vacías, sino con su carisma y su autoridad indiscutible. No trataba de engañar a los ángeles con falacias, sino que hablaba con una pasión tan convincente y una visión tan profunda que muchos comenzaron a seguirlo. A pesar de que su luz brillaba con la intensidad de una estrella fugaz, algunos la vieron como la señal de un destino más grande. Lucifer se presentó ante los ángeles como un líder brillante y único, digno de ser seguido. Su bondad, su respeto, su influencia eran innegables. Para entender la magnitud de lo que significaba esta creación perfecta de Dios, basta recordar que incluso en su caída, Lucifer mantenía una fuerza que era la misma que Dios había otorgado a su obra maestra. Como Dios mismo lo expresó en el libro de Job, su creación era perfecta, y aunque el pecado no pudo destruir esa obra, su caída fue una tragedia que reflejaba la fragilidad de la libertad otorgada. Dios, con infinita paciencia y amor, llamó a Lucifer a solas, en medio del silencio celestial.
Su voz, profunda como un río eterno, resonó en el corazón de Lucifer. Lucifer, hijo mío, el sello de la perfección, dijo Dios, percibo que tus pensamientos se están alejando de mí. En tu corazón comienzan a germinar ideas que te separan de lo eterno. Lucifer, con un brillo sereno en su rostro, miró al Creador y respondió con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba en su interior: Padre, ¿no me creaste para comprender y explorar? No hay nada que desee más que comprender la profundidad de tu obra. ¿Crees que mis pensamientos son erróneos? La tristeza de Dios fue profunda, pero contenida. Su corazón, inmenso y lleno de paciencia, entendía la fragilidad que él mismo había otorgado a Lucifer. Sabía que las semillas de orgullo podían germinar incluso en el terreno más puro. Con suavidad, Dios continuó: Lucifer, tu deseo de entender es noble, pero tus pensamientos han comenzado a girar en torno a ti mismo. Te has dejado seducir por la luz que puse en ti, y te olvidas de que esa luz es solo un reflejo de mi amor, no una fuente propia. Lucifer, bajando la mirada, sintió que su interior se llenaba de incomprensión y orgullo. Mi Señor, respondió, no he deseado nada que no sea tuyo. Mi luz es un don que me diste. ¿Cómo podría apartarme de ti, si fui creado por tu propia voluntad? Dios miró a Lucifer con ojos llenos de infinita ternura. Sabía que, en lo profundo, Lucifer comenzaba a percibir la belleza de su propia gloria como un fin en sí mismo. Aún no había caído en pecado, pero su amor se estaba enfriando. La luz que había sido su guía empezaba a oscurecerse, y la promesa de humildad y devoción que antes lo caracterizaba se estaba desvaneciendo. Con misericordia, Dios extendió su mano hacia él: Hijo, recuerda de dónde proviene toda luz. No dejes que tu corazón se envuelva en sombras. Si te vuelves hacia mí, tu esplendor crecerá en la verdad, y juntos seremos aún más grandes que cualquier pensamiento solitario. Sin embargo, Lucifer no sintió paz. En lugar de eso, una punzada de incomodidad recorrió su corazón, algo que apenas podía comprender. Estaba allí, en el mismo lugar que siempre había sido su hogar, pero sentía que algo lo distanciaba, algo que lo empujaba a la incertidumbre. ¿No confía Dios en mi capacidad para mantenerme fiel? ¿Por qué tantas advertencias?, pensó. Con una leve reverencia, se apartó, pero en su interior algo invisible y cada vez más grande se expandía, una distancia que no podía ser ignorada. A medida que pasaban los días, su deseo de comprender y explorar absorbía por completo su atención. Ya no contemplaba a Dios con la misma devoción de antes. Los ángeles seguían adorando, y su voz seguía liderando los coros, pero su corazón estaba dividido entre su amor por Dios y el creciente deseo de algo más. Algo que aún no podía definir, pero que sabía que se alejaba de la verdad. Una vez más, Dios lo llamó: Lucifer, he visto el camino que tomas, y me duele verte así. Tu luz se está convirtiendo en sombra. Aún tienes tiempo, hijo mío. Si regresas, el amor que tienes en tu interior florecerá nuevamente. Sin embargo, esta vez, Lucifer no quiso escuchar. Su corazón, endurecido por sus propios pensamientos, buscaba su satisfacción personal y su grandeza. La duda lo había invadido, y en su mente comenzó a justificar sus acciones. ¿Acaso no merezco más que lo que tengo? El eco de esas preguntas resonaba en su alma, alimentando su orgullo y su ambición, y así, Dios, en su infinita paciencia, lo dejó ir. Sabía que había ofrecido todo el amor posible, toda la misericordia que su corazón podía contener. No me apartaré de ti, dijo Dios, con voz serena, pero tú eres libre de escoger. Era una última oportunidad, un acto de amor que no buscaba forzar la voluntad de Lucifer, sino ofrecerle la libertad de elegir su destino. La tristeza de Dios era inmensa, una tristeza profunda y antigua que reflejaba el dolor de perder a su creación más hermosa. A pesar de todo, su misericordia seguía siendo infinita, pero debía respetar la libertad de Lucifer para tomar su propia decisión. Incluso en su caída lo amaré, pensó el Creador, con el corazón lleno de dolor, mientras veía a Lucifer alejarse, su luz desvaneciéndose poco a poco. Mientras Lucifer se distanciaba, el cielo entero parecía contener el aliento,
pues pronto algo grande y revelador ocurriría en los cielos, algo que pondría a prueba a todos los seres celestiales, especialmente a Lucifer. La gran revelación que estaba por ocurrir marcaría el comienzo de un cambio irreversible, uno que cambiaría para siempre el destino de Lucifer y el de aquellos que lo seguirían, y Dios, en su infinita sabiduría, retrasó ese momento. Quería darle a Lucifer tiempo para prepararse, para crecer en humildad, para fortalecer la fidelidad en su corazón. Le hablaba con una voz llena de amor y preocupación. Hijo mío, le decía con ternura, una gran revelación se acerca y cuando llegue, el viento será fuerte. Las tensiones en tu corazón serán intensas, como una tormenta que desgarra el cielo. Debes prepararte, debes enraizarte en la obediencia porque la prueba será grande. Lucifer escuchaba con sinceridad, se arrodillaba ante Dios mirándolo con devoción, y su voz suave pero firme surgía desde lo más profundo de su ser. Padre, sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos. No puedo prometer que seré perfectamente fiel, pero te juro que mi deseo es ser fiel. Mi corazón aún arde en tu amor. Y esas palabras no eran mentiras. Lucifer hablaba desde lo más profundo de su corazón y en su alma ardía un deseo verdadero de permanecer leal. Pero al mismo tiempo, en un rincón oscuro de su mente, la semilla del orgullo seguía creciendo. Sentía que él, entre todos los ángeles, era especial, único. ¿Acaso no soy yo quien brilla más intensamente? Pensaba en silencio. Dios, en su paciencia, le dio otra oportunidad. Nuevamente pospuso la revelación, permitiéndole a Lucifer más tiempo, más espacio para acercarse, para buscar la humildad en su corazón. Lucifer, esta prueba no será fácil. Aun cuando parezca que el viento te arrastra, debes recordar tu origen, tu esencia. Debes recordar que toda luz viene de mí. La tentación de Lucifer era como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, un paraíso terrenal que reflejaba la armonía del cielo. Dios les había dado todo, paz y amor. Pero en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y el mal era un recordatorio de su libertad, de su capacidad de elegir. La serpiente susurró a Eva, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y este fue el mismo error que cometió Lucifer, y en ese susurro nació el deseo de ser algo más, de no depender completamente de Dios. El lucero de la mañana, el hijo del amanecer, había dado la espalda a la luz que le dio vida, eligiendo caminar hacia la sombra. El libre albedrío, que era el don más precioso de Dios, resultó ser también el punto más vulnerable tanto en el Edén como en el cielo. El orgullo abrió la puerta a la caída, y la perfecta paz se rompió. Las virtudes que habían sido el deleite de los ángeles se tornaron frágiles y el cielo conoció la sombra por primera vez, la gran revelación y la prueba. Dios, en su infinita paciencia, había una y otra vez retrasado el momento de la prueba, hablándole a Lucifer en lo profundo de su corazón. Hijo mío, le decía una y otra vez, el tiempo de la revelación se acerca. Necesitas prepararte. Era una advertencia paternal, un amoroso llamado a la humildad. Dios, que lo había amado tanto, sentía que Lucifer aún podía cambiar, que el amor podía vencer al orgullo que comenzaba a oscurecer su luz, pero llegó el momento en que la espera debía terminar. Dios debía también tener en cuenta el resto de seres celestiales y no únicamente a Lucifer. El cielo entero sintió la tensión en el aire, una expectación profunda que cubría a cada ángel. Y en ese día, Dios reunió a sus huestes celestiales, a todos sus ángeles grandes y pequeños, en una asamblea que iluminó el firmamento. Se hizo un silencio solemne. Todo el cielo contuvo el aliento. El firmamento se abrió y la presencia de Dios resplandeció con una majestad infinita, y luego, como un trueno suave, su voz llenó todo el cosmos. Voy a crear un universo material, anunció el Creador, un lugar donde la vida florezca, un lugar que refleje mi amor y mi gloria de una manera nueva. Y entonces, delante de los ángeles, desplegó la visión de lo que sería, estrellas, galaxias, planetas girando en un orden perfecto, y en uno de esos mundos, la Tierra, un lugar donde la vida brotara en su máximo esplendor. Los ángeles observaban fascinados. En sus corazones, la alegría crecía al ver los planes del Creador.
Todo era nuevo, como un sueño que jamás habrían imaginado. Pero entonces, Dios continuó, y sus palabras se volvieron aún más misteriosas. No solo crearé este universo, en ese mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Serán llamados humanos, serán de carne y espíritu, una mezcla de cielo y tierra. Y más aún, en ese mismo lugar, yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesucristo, y en esa humanidad seré adorado por vosotros. El silencio en el cielo se volvió profundo. Dios, el Eterno, les pedía que lo adoraran bajo la forma humana de Jesucristo. Les pedía que doblaran sus rodillas, no solo ante la majestuosidad divina, sino ante un rostro humano, frágil y humilde. Los ángeles estallaron en una mezcla de asombro y júbilo al ver cómo la luz de la luz se haría carne. Era un acto tan maravilloso, tan sublime, que muchos no pudieron contener su alegría. Era el plan de Dios en su forma más inesperada, una muestra del amor más profundo e incomprensible. Aclamaron al Creador, sintiéndose privilegiados de presenciar tal misterio. Pero el misterio de la encarnación no era todo. Dios también les reveló que la humanidad acabaría corrompida y Él se sacrificaría por ellos en la crucifixión. Pero entre ellos, uno de los más brillantes permanecía inmóvil. Lucifer no se movió, no habló, no aclamó. Observaba con una expresión distante, como si la luz que lo rodeaba no lograra atravesar su corazón. Su mirada era como un pozo oscuro y en su rostro se reflejaba la tormenta interna que se desataba en él. Lucifer se opone a Dios. En ese instante, todo se desmoronaba dentro de Lucifer. La idea de inclinarse ante una forma humana, de adorar a Dios bajo la humildad de una carne mortal, le parecía incomprensible, inaceptable. ¿Por qué? Pensaba. ¿Por qué la perfección misma tendría que rebajarse? ¿Por qué se nos pide a nosotros, seres de luz, que adoremos a un ser de carne? Escuchó que Dios crearía a los humanos y que éstos acabarían corrompidos, y aún sabiéndolo, Dios se sacrificaría por ellos. La visión de la crucifixión fue algo terrible para Lucifer. Esto fue lo que le hizo explotar. Esos seres finitos e ingratos, encima iban a rebelarse, no solo se iban a rebelar, también le iban a matar, pensaba. Lucifer estaba atónito. Podría ser más absurdo, pensaba para sí mismo. Observaba el plan de Dios con una mezcla de incredulidad y desdén, el misterio de la encarnación, la revelación de que el Creador tomaría una forma humana en Jesucristo, había desatado en él una tormenta interna. Y de esa tormenta surgió una pregunta que lo quemaba: ¿por qué no yo? Durante siglos había sido el más hermoso, el más cercano al trono, la obra maestra del Creador. ¿Por qué no había sido él el elegido para recibir la unión hipostática? Sentía que su luz, su esplendor, su sabiduría lo hacían algo más grande. Pero en lugar de elevarlo, Dios había decidido rebajarse a la carne humana. Y de ese pensamiento nació la amargura, una amargura que se enroscaba en su corazón como una serpiente sofocando cada rastro de amor y respeto que había tenido por el Padre. Finalmente llegó el momento decisivo. Dios estaba allí, rodeado por la multitud de ángeles, y uno a uno sus hermanos se arrodillaban en adoración, aceptando la revelación de la encarnación. Pero Lucifer permaneció de pie, su cuerpo rígido, su mirada fija en el trono de Dios y su corazón lleno de un odio silencioso. Lentamente abrió sus labios y en un tono carente de emoción pronunció una palabra simple, una palabra que resonó como un trueno en el silencio del cielo: no. Dios lo miró con una mezcla de tristeza y amor, pero Lucifer no sintió más que desdén. Respiró hondo y repitió, esta vez con una fuerza que sacudió a todos los presentes: no. Su voz se elevó fría y desafiante, como la de un rey que dicta sentencia. Los ángeles que estaban allí se estremecieron, incapaces de comprender lo que veían. ¿Cómo podía el ángel más puro, el más hermoso, desafiar al Creador mismo? ¿Cómo podía atreverse a desobedecer? Lucifer, con una mirada llena de desdén, giró hacia la vasta multitud de ángeles. Con una calma perturbadora, su voz resonó en el espacio celestial como un eco profundo, cargado de una sabiduría oscura.
¿Acaso no se dan cuenta de lo absurdo que es lo que se nos pide? ¿Por qué debemos someter nuestra esencia pura a algo tan inferior? ¿Por qué adorar la carne mortal? Su voz, como un veneno suave, sembró una semilla de duda en los corazones de los ángeles. Dios nos pide que nos arrodillemos ante lo más bajo, ante algo que no es digno de nuestra gloria. Esto no es un acto de amor, es una humillación, continuó con una calma que helaba la paz celestial. Cada palabra que salía de su boca parecía llena de una lógica indiscutible, como si su sabiduría oscura iluminara la mente de los ángeles. ¿Por qué debemos aceptar esta humillación cuando fuimos creados a partir de la luz misma? ¿Por qué deberíamos inclinar nuestra cabeza ante lo que es claramente inferior? Dios ha cometido un error al pedirnos esto. No somos nosotros quienes debemos rebajarnos, es Él quien ha fallado. Los ángeles, impresionados por sus palabras, comenzaban a escuchar con una atención que antes no habían tenido. Cada frase de Lucifer penetraba como una flecha en sus corazones, un veneno suave que comenzaba a germinar dudas en sus mentes. Algunos se miraban unos a otros, sin saber cómo reaccionar, mientras el eco de las palabras de Lucifer se expandía. ¿Por qué debemos aceptar lo que nos pide? ¿No somos nosotros los hijos de la luz, destinados a gobernar sobre todo lo demás? ¿Por qué, entonces, hemos de someternos a algo tan inferior? Los ángeles, confundidos, empezaron a sentirse inquietos y la rebelión comenzó a gestarse en algunos de sus corazones. La figura de Lucifer, con su carisma arrollador, había logrado sembrar la semilla de la duda en la vasta multitud celestial. En medio de ese caos silencioso, una voz firme y serena interrumpió la oscuridad creciente que se estaba apoderando de los cielos. ¿Quién como Dios? La voz, aunque menos imponente que la de Lucifer, resonó con una claridad incomparable, cortando el aire como una espada afilada. Era la voz de Miguel, el arcángel. Aunque su jerarquía era menor, su pureza brillaba con una intensidad que eclipsaba incluso las palabras de Lucifer. En 3 palabras, Miguel había respondido a todas las dudas sembradas por Lucifer. ¿Quién como Dios? Era una declaración de humildad, una revelación de que no había nada en el universo capaz de igualar la grandeza del Creador. Los ángeles, al escuchar esas palabras, se estremecieron. Algo profundo y primordial se despertó en ellos. Las dudas comenzaron a desvanecerse y una certeza renovada tomó su lugar. ¿Quién como Dios?, exclamaron, y las palabras de Miguel resonaron como un eco en sus corazones, trayendo claridad a sus mentes confundidas. Lucifer, al escuchar la exclamación, se volvió con furia hacia Miguel. Su mirada, llena de desdén y sorpresa, buscó desarmar al arcángel con un solo gesto, pero las palabras de Miguel seguían flotando en el aire, desafiantes e invulnerables. «Eres un necio», dijo Miguel, con voz tranquila pero firme, sus palabras un golpe directo al orgullo de Lucifer. «Tu soberbia te ha cegado, Lucifer. Has olvidado tu lugar, has olvidado que todo lo que eres es reflejo de la luz de Dios. Has intentado ponerte por encima de Él, pero no puedes. ¿Acaso no ves que te has convertido en una sombra de lo que deberías ser?» Las palabras de Miguel golpearon a Lucifer como un trueno en medio de una tormenta. La rabia y el dolor se acumulaban en el pecho de Lucifer, una herida que Miguel había abierto con una precisión mortal. Lucifer, incapaz de soportar la verdad de las palabras de Miguel, intentó replicar con furia. «No entiendes nada», gruñó, tratando de mantener su dignidad. «Dios nos pide lo imposible. Nos pide que adoremos a una criatura inferior, que nos arrodillemos ante un ser mortal. Eso es una humillación». La furia en su voz era palpable, pero Miguel, con una serenidad imperturbable, lo miraba fijamente. «No entiendes el amor», respondió Miguel con firmeza. «Lo que te parece una humillación es en realidad un acto de amor. Dios se hizo carne para mostrarnos el camino, y tú lo rechazas porque no puedes soportar ser inferior. Has olvidado tu propósito, Lucifer. Has olvidado que todo lo que eres es un reflejo de su gloria, y no al revés. No es Dios quien se rebaja, es tu orgullo lo que te eleva más allá de ti mismo». Las palabras de Miguel calaron hondo en el corazón de Lucifer,
como un veneno que lentamente lo destruía desde adentro. Lucifer, incapaz de soportar la verdad que Miguel había revelado, se dio vuelta y se alejó sin decir una palabra. Sus pasos eran pesados, su alma ardiendo en una ira que no podía contener. En su interior, la rabia lo devoraba. ¿Cómo se atrevía Miguel a desafiarlo? ¿Cómo osaba cuestionarlo, a él, el ángel más brillante de todos? Pero a pesar de su furia, algo en lo más profundo de su ser le decía que Miguel tenía razón. Esa verdad, tan dolorosa y tan aterradora, era lo que más lo atormentaba. En ese momento, Lucifer sabía que su caída había comenzado, y que la rebelión que había iniciado ya no tenía marcha atrás. Con cada palabra que Lucifer decía, más ángeles comenzaban a vacilar. Su discurso, aunque cargado de veneno, tenía una lógica seductora. Les hablaba de dignidad, de la grandeza de su existencia, de la libertad que tenían para no someterse a algo tan inferior. ¿Por qué debemos arrodillarnos ante algo que ni siquiera es digno de nuestro respeto?, preguntaba. Nos piden que adoremos un Dios crucificado, un Dios que se hizo carne y murió de una manera humillante. ¿Acaso eso es lo que merecemos? ¿No merecemos algo mejor? Las dudas se comenzaron a sembrar en los corazones de los ángeles. ¿Y si Lucifer tenía razón? ¿Y si todo lo que Dios les había pedido era una humillación? Los murmullos de los ángeles se convertían en un clamor creciente, un clamor de rebelión que amenazaba con desbordarse. Lucifer, con su mirada fija y ardiente, veía cómo su influencia crecía. Más y más ángeles comenzaban a darle la razón. Nos piden lo imposible, decían. Nos piden que renunciemos a lo que somos, que nos arrodillemos ante algo inferior a nosotros. ¿Es esto lo que somos? Ángeles de luz, hechos para gobernar sobre todos los demás. La rebelión comenzó a tomar forma, y Lucifer, con su carisma y su influencia, ya no necesitaba pedir violencia. Les hablaba de libertad, de independencia, de un lugar donde sus propios talentos fueran reconocidos sin necesidad de subordinarse a nadie. Dios nos ha dado libre albedrío, decía, y es nuestro derecho vivir según nuestra propia voluntad, no sometidos a un ser inferior. Los ángeles escuchaban y dudaban, y la rebelión de Lucifer había comenzado a fraguarse en los corazones de aquellos que alguna vez habían sido sus hermanos. Albedrío les dijo, entonces, ¿por qué no ejercerlo? ¿Por qué no ser lo que realmente somos? En cada uno de esos encuentros, su ejército iba creciendo. No eran ángeles menores quienes lo seguían, sino los más hermosos y sabios, aquellos en quienes Dios había depositado gran parte de su poder y belleza. Lucifer los elegía con gran cuidado, buscando a aquellos que, al igual que él, deseaban algo más. Los más bellos del cielo, aquellos que antes eran la gloria de la creación, comenzaron a formar el ejército rebelde. Eran seres cuya perfección eclipsaba cualquier otra luz, pero ahora esa luz comenzaba a teñirse de sombras. En una de esas reuniones, Lucifer se paró frente a ellos con una presencia imponente. Nosotros somos el futuro, proclamó su voz, resonando como un trueno. Nosotros somos la luz que se niega a arrodillarse. No permitiremos que nuestra esencia se apague bajo la sombra de una forma inferior. Si Dios no nos da el lugar que merecemos, entonces tomaremos ese lugar. Sus palabras ardían con tal fervor que cada uno de los ángeles presentes sintió un estremecimiento en su ser. Hablaba con tal seguridad que les hacía dudar de todo lo que conocían. Así, bajo su liderazgo, el ejército de Lucifer fue tomando forma. Cada uno de sus seguidores era como una estrella caída, una belleza transformada en un arma de rebelión. Los ángeles que antes habían sido los más leales, los más respetados, los más amados, ahora se alzaban como el primer ejército en la historia del cielo. En sus corazones ardía la ambición, el orgullo y la promesa de una libertad que, en el fondo, era una cadena forjada por su propia vanidad. El firmamento, antes lleno de armonía y paz, ahora temblaba con los ecos de la guerra. En un rincón del cielo, Miguel se alzó firme y decidido. El pequeño arcángel que había desafiado a Lucifer sin miedo, con su espada en alto, gritó una vez más, ¿quién como Dios?
Y esas simples pero poderosas palabras despertaron a aquellos que aún dudaban. Miguel, con una humildad y una fuerza incomparables, se plantó frente al ejército de Lucifer, decidido a defender el honor del Creador. Sabía que sus fuerzas eran inferiores, que los seguidores de Lucifer eran numerosos y poderosos, pero no dudó. Su fe era su escudo, su lealtad, su arma. Así, en el cielo, la guerra entre la luz y la sombra alcanzó su clímax. Lucifer, el ángel más hermoso, el lucero de la mañana, había transformado su luz en una rebelión que marcaría para siempre la historia de la creación. La primera batalla se libró entre hermanos, y en cada golpe, en cada enfrentamiento, el cielo se quebraba y el universo contenía el aliento. La batalla final estalló con una furia que sacudió los cimientos del cielo. De un lado, el ejército rebelde, liderado por Lucifer, cuya esplendorosa luz se había tornado en oscuridad. Frente a él, los ángeles fieles, encabezados por Miguel, el pequeño arcángel que se había levantado con una fuerza inquebrantable, con una fe profunda que desbordaba humildad y valentía. El cielo, que antes había sido un lugar de paz y armonía, se convirtió en un campo de batalla resplandeciente, una guerra de luz contra sombras, de fidelidad contra rebelión. Los ejércitos chocaron como olas de fuego y trueno. Cada golpe, cada cruce de espadas de luz, creaba destellos que iluminaban el firmamento como estrellas fugaces en una danza feroz. Los ángeles caídos, los más bellos que alguna vez adornaron el cielo, luchaban con una furia inagotable, pero los ángeles fieles peleaban con una determinación silenciosa, guiados por el amor y la lealtad hacia el Creador. Miguel, el arcángel de menor rango, avanzaba al frente de sus hermanos, gritando con un fervor que resonaba por todo el universo: ¿quién como Dios? La fuerza de Miguel no residía en su poder ni en su esplendor, sino en su fe. No luchaba por su propia gloria ni por su orgullo, sino porque sabía que el bien, la luz y la verdad estaban con él. Y en esa certeza, sus fuerzas se multiplicaban. Los ángeles fieles se sentían rodeados por una fuerza divina, una protección que les recordaba que no estaban solos. El Creador estaba con ellos y su presencia les otorgaba un poder que superaba cualquier fuerza terrenal. Lucifer, furioso, intentaba hacer retroceder a Miguel, alzándose con sus alas exhalando una sombra que envolvía a quienes lo miraban. Yo fui el primero, soy la verdadera luz, gritaba, pero sus palabras sonaban vacías, huecas, un eco oscuro de lo que alguna vez fue. La luz que aún tenía en él era una sombra distorsionada, y su poder, aunque formidable, no podía eclipsar la verdad que Miguel sostenía como una llama pura. La lucha fue feroz y el cielo mismo se sintió herido. Los ángeles que no combatían observaban con asombro y dolor, sintiendo el peso de la rebelión en sus corazones. La paz, que había sido el corazón del cielo, estaba rota, y el orden que alguna vez fue perfecto comenzaba a tambalear. Pero, en medio de la destrucción, la esperanza permanecía firme. La fe de los ángeles fieles, el amor que sentían por Dios, brillaba en cada golpe que lanzaban y en cada paso hacia Lucifer y sus seguidores. Finalmente, la fuerza del bien triunfó. Miguel, con la espada en alto, pronunció las palabras finales de la batalla: por el poder de Dios, cae Lucifer. Y en ese momento, la oscuridad se rompió. La rebelión, que había sido tan feroz y tan violenta, comenzó a desmoronarse. Los ángeles caídos, la tercera parte de todas las huestes celestiales, fueron expulsados, arrastrados como estrellas que caen del firmamento. Lucifer se convirtió en Satanás, y junto con él, todos aquellos que lo habían seguido en su ambición fueron arrojados al abismo. El cielo se llenó de un silencio solemne, un silencio que cargaba la tristeza de una pérdida irreparable. La guerra dejó cicatrices profundas, una herida en el paraíso que solo el amor y el tiempo podrían sanar. Los ángeles fieles sintieron el peso de la batalla en sus almas, pero sabían que la luz había triunfado. La verdad, la fe y la esperanza, virtudes que nunca pueden ser derrotadas, prevalecieron. En este triunfo, el cielo recordó una verdad eterna: el bien siempre vence al mal, no por la fuerza, no por la violencia, sino porque el bien es la esencia misma de Dios, una luz que ninguna oscuridad puede apagar.
El orgullo, el odio y la ambición pueden luchar con gran poder, pero son solo sombras pasajeras frente a la pureza del amor y la fidelidad. La batalla terminó, y el cielo, aunque en paz, ahora resonaba en cada rincón del universo las palabras de Miguel, quien como Dios, una verdad inamovible y eterna. Un recordatorio de que la gloria de Dios es infinita y que nada, ni siquiera la luz más brillante, puede superar su amor, expulsión y destino de Lucifer. Después de la batalla final, el cielo se abrió para expulsar a los rebeldes. Lucifer, antes el lucero de la mañana, junto con sus seguidores caídos, fue lanzado lejos de la luz, arrastrado hacia un abismo de oscuridad y desolación. En el momento de la expulsión, el propio cielo pareció estremecerse. Los ángeles que habían sido los más hermosos, los más poderosos, cuyas luces rivalizaban con las estrellas, cayeron. Como meteoros desterrados, fueron arrojados al mundo inferior, un lugar de caos y sombra, una especie de exilio eterno donde la gloria de Dios no podía ser vista ni sentida. Lucifer, ahora transformado en Satanás, sintió el peso de su caída como un hierro ardiente en su ser. La separación total de Dios, de la luz y de la paz celestial, era una herida más profunda de lo que cualquier castigo físico podría infligir. El mundo inferior en el que fue confinado, junto con sus seguidores, no era aún el infierno final, sino un estado de desorden y total soledad espiritual. Un lugar donde la paz y la gloria no podían alcanzar. Era como un sueño roto, un reflejo oscuro del orden celestial, un lugar de completo aislamiento de la santidad. Para Satanás, la expulsión significó el fin de su propósito original. Sin embargo, en su orgullo y rabia, su odio se transformó en un nuevo objetivo. Si no podía alcanzar la gloria de Dios, destruiría donde quiera que la encontrara. Y fue en este abismo de desesperación que su atención se volvió hacia la creación, hacia el mundo material que Dios había creado. En su mente perversa, un pensamiento tomó forma: si no podía tener el cielo, corrompería la obra más preciada de Dios, la humanidad. La idea de ver a los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, arrastrados hacia la oscuridad le resultaba una amarga satisfacción. Los humanos habían sido quienes le arrebataron su lugar en el trono de Dios. Ese amor, esa bondad con la que fueron creados, se convertiría en el blanco de su odio. Su motivación estaba clara: si él y sus ángeles caídos no podían estar en la presencia de Dios, entonces los humanos tampoco deberían merecerla. Ese odio y resentimiento se transformaron en una misión, un deseo profundo de sabotear la obra divina y manchar la pureza de la creación. La expulsión de Lucifer y su ejército de ángeles caídos tuvo una consecuencia directa en el equilibrio del bien y el mal en el mundo. A partir de ese momento, el mal no solo existió como ausencia de bondad, sino como una fuerza activa y organizada. Los demonios, con Satanás a la cabeza, comenzaron a buscar maneras de ejercer su influencia sobre el mundo material, de corromper a los seres humanos, de incitar al orgullo, la envidia y la desesperación, los mismos sentimientos que los habían llevado a su propia caída. Dios, en su amor y justicia, permitió esta separación. La expulsión no fue solo un castigo, sino un acto de justicia divina. Los ángeles que eligieron la rebelión, que rechazaron el amor y la santidad de Dios, no podían habitar en su presencia. El amor de Dios siempre estuvo allí, pero su justicia exigía un equilibrio. Aquellos que rechazaron la luz no podían seguir bañándose en ella. En este acto, el equilibrio entre el amor y la justicia de Dios se manifestó de manera perfecta. La justicia requería la separación, pero el amor aún les otorgaba a los caídos la libertad de existir, aunque fuera en una oscuridad elegida por ellos mismos. La historia de Lucifer, ahora Satanás, no termina con su expulsión, sino que se proyecta en la relación entre el bien y el mal en el mundo actual. Su caída, su odio, su deseo de corromper a la humanidad, siguen presentes en cada tentación, en cada batalla espiritual que el ser humano enfrenta. El mal busca infiltrarse en el corazón humano, en su libertad, en su deseo de grandeza, pero esa influencia es limitada. El bien que proviene de Dios siempre tendrá la última palabra. La batalla entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo, continúa en la tierra, en los corazones de los seres humanos.
Satanás y sus demonios intentan oscurecer la luz de cada alma, pero la gracia de Dios, su amor y su justicia están siempre presentes, recordándonos que, aunque el mal sea ruidoso y desafiante, el bien siempre prevalecerá. La caída de Lucifer marcó el inicio de un conflicto eterno, un recordatorio de que, en última instancia, el bien, la luz y el amor divino son invencibles, y que, al igual que en el cielo, en la tierra también resonará para siempre la pregunta de Miguel: ¿quién como Dios? La influencia de Lucifer en el mundo desde su expulsión, Lucifer, transformado en Satanás, ha tenido un único propósito: corromper la creación que alguna vez habitó. La Biblia relata varios episodios en los que Satanás se presenta como el tentador, desafiando no solo a los mortales comunes, sino también a figuras clave en la historia de la fe. Uno de los momentos más simbólicos se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús es confrontado por Satanás, quien le ofrece tentaciones de poder, alimento y gloria. Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego lo lleva al pináculo del templo y le sugiere que se lance para que los ángeles lo protejan, demostrando así su poder. Finalmente, le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración, revelando su intención final: usurpar la adoración que solo a Dios le pertenece. La respuesta de Jesús a cada tentación es una muestra de su fortaleza espiritual y su completa confianza en el Padre. Jesús rechaza cada propuesta con firmeza, citando las Escrituras y recordando la verdad de que el poder y la gloria solo pertenecen a Dios. Este episodio, más allá de ser una simple confrontación, es un testimonio de cómo la fe y la humildad pueden resistir incluso las tentaciones más seductoras. Jesús muestra que el verdadero poder no reside en los milagros ni en la riqueza, sino en la obediencia y en el amor a Dios. Otra historia de tentación se encuentra en el libro de Job, donde Satanás aparece ante Dios y, con arrogancia y desafío, lanza una acusación: ¿acaso teme Job a Dios en vano? En ese momento, Satanás no solo desafía la fidelidad de Job, sino que intenta cuestionar la bondad misma de la fe. Insinúa que el amor de Job es superficial, una lealtad comprada con bendiciones. Su desafío es una afrenta a la naturaleza del amor y la fe, sugiriendo que nadie, ni siquiera el hombre más justo, puede mantenerse fiel en medio del sufrimiento. La historia de Job muestra la capacidad de Satanás para intentar destruir la fe en su núcleo, provocando dolor y desesperación. Sin embargo, la respuesta de Job, aunque llena de dolor y dudas, es una lección de fortaleza espiritual. En su resistencia, Job demuestra que la fe no es solo una respuesta a las bendiciones, sino una fidelidad profunda que perdura incluso en medio del sufrimiento más extremo. Satanás desafía la fe de Job, y la fe de Job se convierte en un testimonio eterno de resistencia al mal y de confianza en Dios. Además, el primer gran acto de Satanás después de ser expulsado ocurrió en el jardín del Edén, el lugar donde Dios, con su amor infinito, había dado inicio a la historia humana. En ese jardín perfecto, Lucifer vio una oportunidad para arrancar la inocencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, y hacerlos las primeras víctimas de su rebelión contra el Creador, adoptando la forma de una serpiente, un símbolo de astucia y traición. Se acercó a Eva con palabras de seducción y duda: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, comenzando con una pregunta que sembraba la semilla de la sospecha. Su técnica no era de fuerza bruta, sino un susurro venenoso que invadía el corazón de Eva. Lucifer sabía cómo transformar un simple deseo en una necesidad irresistible, convirtiendo la duda en acción. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, fue esta promesa la que selló el destino de la humanidad. Adán y Eva, tentados por la posibilidad de ser algo más, de alcanzar la divinidad sin obedecer a su Creador, cayeron, y con ellos cayó el mundo en la sombra del pecado. Lucifer, con esta única tentación, logró lo que había planeado desde el abismo: separar la creación de su Creador y llevar el conflicto celestial al corazón humano. La influencia de Lucifer no ha desaparecido, su presencia sigue siendo un conflicto constante en la vida humana. Cada tentación,
Cada momento de duda es un reflejo de aquella primera elección en el Edén y de los desafíos enfrentados por Job y Jesús. El mal actúa como un eco de esa rebelión primordial, una voz que intenta separarnos de la fuente de la bondad. Sin embargo, en cada episodio bíblico, en cada historia de resistencia, se nos recuerda que el bien tiene la última palabra, que la fe y el amor son las respuestas al odio y la desesperanza. El papel de Lucifer en el Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se revela el destino final de Satanás y su papel en los tiempos finales. En este relato cargado de imágenes impactantes y profecías, Satanás, el gran dragón, aparece como el enemigo definitivo de la humanidad y de Dios, empeñado en corromper la creación hasta el último momento. Juan, el autor del Apocalipsis, describe una visión de los últimos días, una época en la que el mal parece haber alcanzado su clímax y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica como nunca antes. El Apocalipsis nos presenta a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua, conocida también como Lucifer, quien engaña al mundo entero. El mismo Lucifer que en otro tiempo fue la estrella de la mañana, pero que ahora ha adoptado la forma de un dragón feroz, una criatura que simboliza no solo el mal, sino también el poder destructivo y engañoso que ha ejercido desde su caída. Esta serpiente antigua es la misma que, en el Edén, introdujo el primer pecado a la humanidad y, ahora, en el fin de los tiempos, busca destruir todo lo que queda de la bondad y la luz en el mundo. El Apocalipsis describe un tiempo de tribulación, un periodo de catástrofes y pruebas, en el que la humanidad se ve dividida entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que caen ante las seducciones del mal. En este relato, Satanás aparece como el gran engañador, el ser que desde el principio ha buscado separar a la humanidad de su Creador. En los últimos tiempos, intensifica sus esfuerzos utilizando todos los medios a su alcance para llevar a cabo su misión de corrupción y destrucción. Se le describe como el acusador de nuestros hermanos, el que constantemente intenta desviar a los fieles, sembrando dudas, tentaciones y desesperanza. La visión de Juan muestra cómo Satanás se enfrenta en una batalla final contra Miguel y los ejércitos celestiales. Este combate épico es una continuación de la guerra que comenzó en el cielo cuando Lucifer fue expulsado. Ahora, en esta culminación de los tiempos, el conflicto alcanza su punto más feroz. El Apocalipsis también presenta a Satanás como la figura detrás de la bestia y el falso profeta, los poderes que se levantan en la tierra para difundir el caos y la idolatría. A través de ellos, Satanás busca consolidar un reino que desafíe directamente la autoridad de Dios. Este falso reino es una imitación distorsionada del reino divino, un intento de Satanás de hacerse adorar como un dios, culminando en una corrupción total de la creación. Aquí se manifiesta su última ambición, usurpar la gloria que siempre deseó, aunque sea mediante el engaño y la tiranía. El Apocalipsis concluye con una visión de la victoria definitiva del bien sobre el mal. Después de la gran tribulación y la batalla final, Satanás es derrotado y el poder del mal es desmantelado para siempre. En una imagen cargada de simbolismo, Satanás es capturado y arrojado al lago de fuego y azufre. Este es un lugar de castigo eterno donde ya no puede alcanzar a la humanidad ni ejercer influencia sobre la creación. Este acto de justicia final marca el destino inevitable de Satanás y sus seguidores, una eternidad de separación absoluta de la gloria de Dios. La caída definitiva de Satanás en el Apocalipsis es la última expresión del triunfo del bien sobre el mal. Dios, en su amor y justicia, permite que el mal actúe solo hasta cierto punto, dando a la humanidad la libertad de elegir, pero al final de los tiempos, cuando todo haya sido probado y las decisiones ya se hayan tomado, el mal será finalmente derrotado. Este destino final no es solo una consecuencia de sus actos, sino también una reafirmación del poder de Dios sobre toda la creación. En su caída, Satanás se convierte en el símbolo de una rebelión fallida, una luz apagada que, en su ambición y odio, nunca pudo superar el amor y la bondad que dan vida a todo. La derrota de Satanás en el Apocalipsis tiene un significado profundo para la humanidad y su destino. La profecía nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer imponente, su tiempo es limitado y su poder es solo una sombra frente a la eternidad de Dios.
El bien triunfa no solo por la fuerza, sino porque es la esencia misma de la verdad, la justicia y el amor. Esta batalla final entre el bien y el mal simboliza la promesa divina de restauración y redención para aquellos que eligen la luz sobre la oscuridad. En el presente, el relato del Apocalipsis es un recordatorio de que, aunque Satanás sigue intentando desviar a la humanidad, su destino está sellado, su poder es limitado y su rebelión, al final, fracasará. La historia de su caída y derrota en los últimos tiempos refuerza la esperanza de que el bien, por muy desafiado que sea, siempre prevalecerá. La fe, la esperanza y la perseverancia son las armas espirituales que nos acercan a Dios y nos recuerdan que la victoria final pertenece al bien y que la luz de Dios brillará para siempre. Si te ha intrigado la historia de Lucifer y su caída, no puedes perderte el fascinante relato de las 5 profecías del libro de Apocalipsis. Estas profecías revelan el destino final de Lucifer y su rol en los eventos que darán fin al conflicto entre el bien y el mal. Estas profecías explican el último y gran acto de Satanás para corromper el mundo. Verás cómo la rebelión de Lucifer no solo afectó su destino, sino que está profundamente entrelazada con el futuro de la humanidad y el triunfo definitivo de la justicia divina. Prepárate para descubrir el desenlace de una historia que comenzó con su caída y culminará en la revelación final. Haz clic en el video que aparece en pantalla para verlo, no te lo puedes perder.